Freddie Mercury es conocido mundialmente por ser el vocalista de Queen. Su voz llenó los hogares de todo el mundo y no dejó indiferente a quien haya escuchado algunas de sus canciones. Además, fue un compositor exquisito, un pianista notable y por sobre todo una estrella increíble. La historia de la reina tiene un inicio sutil y un desenlace cargado de sentimientos. Hoy van a conocer la historia sobre la vida y la muerte de Freddie Mercury. Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Freddie Mercury nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania. Su familia quería que tuviese la mejor educación y fue así como a sus 7 años fue enviado al St. Peter's School en la India. Durante esa época le comenzaron a llamar Freddie de manera cariñosa. A esa edad le molestaba algo considerablemente, se avergonzaba de sus dientes. Incluso años más tarde, traumatizado por la prominencia de sus dientes que pensó en operárselos, pero descartó la idea por el miedo de que pudiera dañarle la voz y los aceptó como parte de su personalidad. El decano del lugar, al ver sus aptitudes, se comunicó con la familia y los impulsó a que comenzara a tomar clases de piano. Al aceptar, dejaron la puerta abierta para que también formara parte del coro y las obras de teatro. La estrella estaba naciendo. En esta etapa escolar formaría su primera banda, The Hectics. Allí oficiaría de pianista y se presentaría en actos y fiestas del colegio, mostrando su habilidad en los covers de Little Richard y Buddy Holly. Su facilidad en el piano no podía quedarse solo en fiestas modestas de fines de semana. Él necesitaba más. En el año 1962, Freddie terminó sus estudios en el St. Mary's School de Bombay. 2 años después, se mudaron a Inglaterra debido a la revolución política y social del lugar. La familia Bulsara se mudó a Feltham, en el condado de Middlesex, cerca de Londres. En ese nuevo país se graduó en artes gráficas y diseño. A la par trabajó de mozo en un almacén de su barrio, pero en su cabeza tenía la música como eje central. Durante esos años escuchaba una banda llamada Smile, que tenía dentro de sus integrantes a Brian May y Roger Taylor, personas que luego serían más que simples músicos. En 1969 obtuvo su título en la Earling Art School y en el verano de ese año se unió a un grupo llamado Ibex, pero no duró por mucho tiempo. La situación económica no era la ideal y las horas de trabajo musical se prolongaban hasta altas horas de la noche. Compartía un apartamento con Roger Taylor y hacían lo que podían para conseguir dinero. Freddie encontró una nueva oportunidad al unirse como vocalista a Sour Milk Sea, pero al parecer no tenía mucho futuro. Por otra parte, Smile, la banda de May y Taylor, se quedaban sin su cantante. El escenario era el ideal, y en abril de 1970, Freddie se unió a ellos. La magia estaba surgiendo, el destino estaba echado. Él propuso el nombre Queen y todos estuvieron de acuerdo. Luego diría sobre esto: yo era consciente de las connotaciones gay, pero eso es solo una faceta del nombre. Además, él diseñó el logotipo de Queen después de que John Deacon completara la formación con Brian May y Roger Taylor en julio de 1971. En él combinó los signos zodiacales de los integrantes de la banda. Lo curioso fue que él no creía en la astrología. Para 1973 nacía el disco llamado igual que la banda y luego llegaría Queen 2 a principios de 1974 y en noviembre del mismo año Sheer Heart Attack, el disco que los posicionó a nivel internacional. El rock and roll tenía unos nuevos hijos que estaban dispuestos a romper las barreras de la música y las barreras sociales. En 1975 sacaron A Night at the Opera, que entre sus temas contaba con You Are My Best Friend, Love of My Life y Bohemian Rhapsody, su obra maestra. Como pensarán, a esta altura ya estaban dejando una huella impecable en la música mundial. Sobre este tema en particular, varios productores no querían grabarlo por considerarlo demasiado largo. Sin embargo, Freddie les demostró su error con una composición única y deslumbrante que no pasó desapercibida a nadie y que al día de hoy se escucha con la misma pasión. Otro detalle que dejó su firma fue la habitual manera de cantar sin pie de micrófono. Eso nació por un accidente mientras realizaba un espectáculo. El soporte se rompió y en lugar de reemplazarlo, siguió utilizándolo así y quedó para siempre.
Además, Queen ostenta muchos récords diferentes en la actualidad, pero uno de los más curiosos es que tiene el club de fans más longevo que se ha registrado por una banda de rock creado en 1973. Volviendo a su vida, mientras la fama abrazaba sus días, él se aferraba a los excesos. El sexo, las drogas y su abuso por la popularidad fueron situaciones habituales durante esa época. Su vida extrema fue una cicatriz que no paró de crecer. Quien en un inicio solo vivía de lo que podía para subsistir, llegó a enviar aviones privados a buscar a sus amigos donde fuera necesario. Las fiestas eran necesarias, siempre se decía que sí. En ellas pasaron personas como Elton John, Mick Jagger o Rod Stewart, entre otros. La cocaína era como la nieve en invierno, siempre había de sobra y la mayoría maquillaba sus narices con ella. Incluso se llegó a decir que el líder de Queen había contratado enanos que llevaban las bandejas con drogas para servir a la gente. Además, el champagne no faltaba para bajar toda la fiesta. Hay quienes afirmaron que las fiestas llegaron a durar hasta 5 días y entre los invitados había fieles servidores y servidoras sexuales que dejaban satisfechos a los invitados. Entre las fiestas más recordadas está la de su cumpleaños, llevada a cabo en el año 1985. Había alquilado un local en Múnich y los invitados tuvieron su lugar en el Hotel Hilton de la ciudad. Tenían que vestirse de blanco y negro, y Freddie fue vestido como un arlequín. Durante toda la fiesta hubo cámaras registrando el momento con la idea de utilizar las filmaciones para el video Living on My Own de su trabajo solista Mr. Bad Guy. Lejos de ser solo un video, obtuvieron más de 50 horas de grabación. La reina estaba en todo su esplendor. Mercury inició una relación amorosa con un peluquero llamado Jim Hutton. Según Jim, a Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA luego de la Pascua de 1987. Sin embargo, esto no lo detuvo y continuó su carrera en la música a pesar de que su salud se deterioraba paulatinamente. Con el paso de los meses y los años, su aspecto se fue deteriorando cada vez más y la prensa especuló sobre su estado de salud. En esa época, todas las estrellas homosexuales o que parecían homosexuales se las señalaba como portadoras del HIV, sin saber todo lo que había detrás. Sin saberlo, cuando lo hicieron con Freddie, no estaban errados, pero él no dijo nada públicamente. La última vez que un público pudo ver en un escenario a Freddie Mercury ocurrió en Barcelona, el 8 de octubre de 1988, en el festival La Nit. Allí cantó junto a Cabalé el tema Barcelona, el cual sería en 1992 la canción oficial de los Juegos Olímpicos en dicha ciudad. Su última aparición sería el 18 de febrero de 1990 en la entrega de los premios Brit Awards. Brian May fue el que más habló para que su amigo no se cansara y no quedara expuesto. Sin embargo, un Freddie Mercury delgado, pálido y sin bigote, se acercó al micrófono y emitió un gracias, buenas noches, que se convirtieron en sus últimas palabras públicas. La prensa se alimentó de lo poco que Freddie mostraba en cámara y afirmaron que estaba muy enfermo. Claro, no mentían, pero sus compañeros de la banda lo negaban, afirmando que su bajo peso era por el consumo de drogas y las largas noches de fiesta. A finales de los 90, Jim Hutton y Freddie se mantuvieron juntos en la mansión de Garden Lodge. El dolor, la falta de energía y las fallas en el cuerpo de Freddie eran la muestra de que se acercaba lo peor. El 22 de noviembre de 1991, junto al manager de Queen, redactó el comunicado que se hizo mundialmente notorio el 23 de noviembre. El comunicado fue breve y contundente. No admitía segundas lecturas. En virtud de la enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas 2 semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean, pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad. Sus amigos y su círculo íntimo lo acompañaron y lo ayudaron a disfrutar de su mansión junto a su amor, paseando por los pasillos, recordando todo lo vivido con ellos. El SIDA había lastimado muchísimo el cuerpo de Freddie. Su pie se había infectado producto de la enfermedad y el dolor era cada vez más difícil de soportar. Las últimas sesiones de grabación fueron paliadas por varios litros de vodka para no sentir dolor. La debilidad lo invadió. Prácticamente no podía moverse y estaba casi ciego.
La mayor parte del día estaba sedado para evitar el sufrimiento, ya que no seguía el tratamiento contra su enfermedad porque sabía que no le servía para nada. Con cuidados paliativos, solo quedaba esperar al resguardo de su amiga íntima Mary Austin, su pareja Jim Hutton y su asistente personal Peter Freestone. Y así fue como el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su cama con apenas 45 años. Así como fue tejiendo poco a poco su despedida, se ordenó para dejar sus cosas sin problemas. No quería peleas entre sus seres queridos, por eso elaboró un testamento donde dejó por escrito que le dejaba su patrimonio a Mary Austin, el gran amor de su vida, además de convertirla en albacea para que hiciera cumplir su voluntad. También dejó 500,000 libras a su novio Jim Hutton, a su asistente Peter Freestone y a su cocinero Joe Fanelli. A su chofer y guardaespaldas Terry Giddens le dejó 100,000 libras. En cuanto a su familia, su madre y su hermana recibieron porcentajes de derechos de autor de sus canciones. De esa manera, Freddie Mercury pasó a ser una leyenda, un ícono del rock and roll y uno de los mejores cantantes del mundo. Al día de hoy nadie puede visitar el lugar de su descanso, ya que sus cenizas fueron esparcidas en secreto por Mary Austin. Según las teorías, la mujer las esparció en el lago Le Mans de Suiza. Otros aseguran que fueron dejadas en el jardín de la mansión de Garden Lodge, e incluso algunos mantienen que las cenizas están en algunos teatros de Londres. Nunca se está preparado para despedirse de una leyenda, de una figura única y un genio artístico inigualable. Hoy Freddie Mercury se sigue escuchando como el primer día porque él lo dejó claro en sus canciones: el show debe continuar. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.